Bueno, ya listísimos para presentar nuestra siguiente conferencia y también con nuestro expositor listo aquí en el escenario. Rodrigo Beltrán Godínez es coordinador de Cultura del Agua de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, amante de la ciencia y la naturaleza y promotor del consumo responsable del agua y del cuidado al medio ambiente. Entre sus proyectos se destaca Tijuana sin basura, un proyecto detenido por lo pronto por la pandemia, pero se reunían comunidades de colonias para hacer limpieza en espacios públicos, alentando la participación ciudadana. Qué importante esta conciencia, qué importante no buscar dejar a autoridades o a tal o cual autoridad esta responsabilidad que a todos nos toca, porque al final todos podemos beneficiarnos de una ciudad en donde tengamos todos los servicios, en donde por supuesto nuestros hijos puedan correr y sentirse libres, la oxigenación, ¿no? Cosas principales que a veces ni siquiera notamos porque no plantamos un árbol. Entonces, qué padre escuchar esta conferencia el día de hoy de Aprendamos a Cuidar el Agua. Bienvenido, Rodrigo. Hola, muchas gracias, Ale, y muchas gracias, Mujer Actual, por su invitación a este 7º foro de la revista Mujer Actual. Es un honor para mí volver a participar. El año pasado ya estaba por acá y pues el día de hoy traigo otro tema que es Aprendamos a Cuidar el Agua. Para empezar, quiero comentarles que en mis 25 años de vida he visto el cambio medioambiental que se ha visto y que se ha llevado a cabo en la ciudad de Tijuana, en la ciudad de Rosarito, en el estado de Baja California, y que es algo que no me di cuenta hasta que ya empecé a crecer, empecé a madurar. Me acuerdo que en la preparatoria fue cuando me di cuenta que realmente necesitaba haber un cambio a nivel, primero local y después a nivel mundial, de la conciencia que se tiene con el medio ambiente, del cuidado que nosotros le damos a nuestro piso, a nuestro suelo, a nuestras playas, a nuestra agua. Entonces, cuando empecé a ver este cambio, yo me di cuenta que nos hacía falta, más que aprender, nos hacía falta desaprender. Nosotros, desde siempre, hemos tenido a nuestro alcance el agua aquí en Tijuana. Nosotros siempre hemos tenido al alcance el agua en Rosarito, en Ensenada, en Mexicali, en todos los municipios del estado. Y la verdad es que nunca nos hemos puesto a pensar que si realmente esa agua que nosotros tenemos en nuestra casa, en las llaves de nuestros baños, en las llaves de la manguera, etcétera, etcétera, realmente viene de forma natural aquí en Tijuana. Muchos pensamos que efectivamente es así, que el agua de la presa Abelardo de Rodríguez, de la presa del Carrizo, ahí está, siempre ha estado ahí, cuando lo que realmente está pasando es que esa agua no es de Tijuana, esa agua llega a Tijuana. En 1944 se firmó un tratado que indica que por las cuencas binacionales que tenemos, en este caso voy a mencionar dos, Río Bravo y la cuenca Río Tijuana, nosotros tenemos acceso a 1.850.000 millones de metros cúbicos del agua del río Colorado, y Estados Unidos tiene aproximadamente 440.000 metros cúbicos de agua que nosotros le entregamos por parte de la cuenca Río Bravo. ¿Qué significa esto? Esta cuenca atraviesa las dos naciones y hace que eso sea una cuenca binacional. Nosotros, como ya mencioné, recibimos esa cantidad por parte de la cuenca Río Colorado de Estados Unidos, pero no solamente es para Tijuana. Esta agua que llega, el 1.850.000 millones de metros cúbicos, es repartida entre los estados de Baja California y Sonora. No quiere decir que toda esa cantidad de agua nos llega exclusivamente a Tijuana. Nosotros vivimos en una zona semidesértica donde toda esa agua es repartida en diferentes municipios. Estos municipios, pues conforme va pasando el tiempo, hay un pequeño detalle. Conforme va pasando el tiempo, la población está creciendo. Nosotros no somos los mismos que éramos hace 10 años. Hace 10 años solamente en Tijuana éramos aproximadamente 1 millón de personas, para ser exactos aproximadamente como 990.000 habitantes solamente en Tijuana. Actualmente ya le estamos pegando a los 2 millones de habitantes únicamente en Tijuana. ¿Qué quiere decir esto? Que nos sigue llegando la misma cantidad de agua, de manera anual a Tijuana, pero ya no somos las mismas personas, somos casi el doble de las personas que vivíamos hace 10 años. Estamos viendo detalles, quizás pausas programadas. Escuchamos hace años
hace 2 años los tandeos, los famosos tandeos, y nos preguntábamos, ay, esto es porque no nos quieren dar agua, pero la verdad es que el agua cada vez se está disminuyendo conforme a la cantidad de población que hay. El agua ya no es la misma que era antes, aunque sea la misma cantidad, ya no nos toca la misma porción. Pero eso es algo que nos falta, como mencionaba, desaprender. Nosotros tenemos que cuidar el agua para que nos alcance a todos. Todos estos detalles, conforme fueron pasando mis años de juventud en la preparatoria, como les mencionaba, yo los desconocía. Yo abría la llave del baño, me metía a bañar y pasaba quizás 20 minutos bañándome. Cuando me entero que realmente el agua no viene de fuentes naturales aquí en Tijuana, en Baja California, pues sí, ya es algo preocupante. Me pongo a pensar en estados como Veracruz, en estados como Chiapas, donde llueve todo el tiempo, donde llueve mínimo una vez a la quincena. Y aquí en Tijuana, en Baja California, llueve aproximadamente al año, que serán 5 temporadas de lluvias que están pronosticadas por año. Nosotros en esas 5 temporadas de lluvia no alcanzamos a llenar ninguna de nuestras 2 presas de almacenamiento con esa poquita agua que nos llega. Nosotros necesitamos de este tratado que les mencionaba en 1944 para tener agua hasta nuestras casas. Es algo que muchos de nosotros no vemos, es algo de que muchos de nosotros ni siquiera sabemos, pero que se puede aprender. Se puede aprender a que el agua que nosotros tenemos realmente no es de aquí de Tijuana. Si nos ponemos a preguntar, realmente en Tijuana hay lagos, en Tijuana hay ríos, sí hay un río, pero es de aguas tratadas. ¿Hay lagos? No hay lagos. ¿Hay presas? Sí hay 2 presas, pero con agua que no proviene de Tijuana. En el caso de la presa Abelardo L. Rodríguez, aproximadamente las lluvias que le dieron más abastecimiento a esta presa fueron en 1993. Fue el último tope de la presa Abelardo L. Rodríguez. Desde 1993, hace 27 años, 28 años, ya no ha llovido como llovió en esos tiempos. ¿Qué es lo que pasa? El agua empieza a vaciarse. Después empiezan a utilizar la presa Abelardo L. Rodríguez como un espacio recreativo, como un espacio para, dominguear. Y empiezan a contaminar el agua que está en la presa Abelardo L. Rodríguez de aceites, de llantas, de cosas, plásticos, objetos en general, que hacen que esa agua sea prácticamente inusable. Ya no se puede utilizar esa agua. Entonces ahora nuestra única fuente de abastecimiento es la presa El Carrizo, que ojo, también ya empiezan a utilizar como espacio recreativo y que ahí hay que tener mucho cuidado, porque de esa agua depende nuestra casa, de esa agua depende lo que tomamos nosotros. El agua que tú tomas, todo lo que tú tienes en tu casa es de la presa El Carrizo. Esa presa es nuestra única fuente de abastecimiento que desde 1944 que se firmó el tratado está tomándonos y está tocándonos esa parte de agua a la ciudad de Tijuana, Rosarito y vaya hasta Ensenada. Nosotros tenemos que empezar a aprender un poco de lo que nosotros tenemos, que nuestro espacio, que nuestra región es semidesértica, que nuestra región es una región donde no llueve. Y cuando ya nos damos cuenta que en Tijuana no llueve con continuidad, como estados como los que mencioné, Chiapas, Veracruz, empezamos a ponernos ya en marcha, en pensar en un cambio, ya sea desde el jardín de tu casa, cambiarlo a flores nativas, cambiarlo a cactáceas, cambiarlo a suculentas, cambiarlo a plantas que no requieran mucho regado de agua, hasta empezar a hacer un uso correcto del agua. Nosotros en Tijuana, nosotros en Rosarito, créanme cuando les digo, el agua que nosotros tenemos no es de Tijuana, no es de Rosarito. El poco agua que nosotros tenemos, una vez al año pone de color verde el Cerro Colorado. El agua que nosotros tenemos, una vez al año, hace que haya ríos de aguas en los pluviales. Esa es lo que nosotros tenemos en Tijuana, eso es lo que nosotros tenemos en Rosarito. Nosotros aquí en Tijuana no tenemos agua de forma natural. Nosotros en Rosarito, nosotros en Ensenada no tenemos agua de forma natural. Dependemos de un tratado. Cuando ya sabemos esto, cuando ya sabemos que nuestra agua depende de un tratado, nosotros podemos empezar a realizar cambios,
como les mencionaba, en nuestro jardín, en nuestros hábitos de limpieza, lo que puede ser desde limpiar una banqueta, puede ser lavar nuestro coche. Todos esos detalles tienen mucho que ver con el cuidado del agua. Cuando nosotros, en vez de utilizar la manguera para lavar el coche, utilizamos una cubeta, ahí es donde empieza a haber un cambio. Mencionaba hace rato la periodista que la educación empieza con los niños, la educación empieza en casa, y créanme que eso es pura verdad. Aprendamos eso, aprendamos a que nosotros le podemos decir a nuestros hijos, ¿sabes qué? Tijuana es una ciudad donde no hay agua de forma natural, y la poca agua que hay de forma natural está en el subterráneo, está en los mantos freáticos del subsuelo. Y cuando ya sepamos eso y se lo expliquemos a nuestros hijos, ahí es donde realmente va a empezar el cambio. Ahí es donde nuestros hijos van a empezar a hacer el cambio. Hace poquito estaba hablando con un compañero que me mencionaba acerca de que, ¿y qué si en un futuro nuestros nietos, nuestros hijos no llegan a ver agua limpia? El agua que exista solamente sea contaminada, y que el agua que nosotros tengamos para bañarnos sea únicamente agua tratada. Créanme que si nosotros seguimos dándole el uso que le estamos dando al agua, ese va a ser nuestro futuro. Escuchamos muchas veces, rumores de fuente propia también, que en continentes como Europa no se bañan tan seguido, y nosotros decimos, ay, ¿qué onda con la gente de allá? Pero la verdad es que ese ya quizás sea un continente que está un poquito más avanzado, tanto quizá como en tecnología, pero también en el caso del medio ambiente. Así como en esos continentes, en países más avanzados, más desarrollados, por así decirlo, más poblados, se ven esos detalles de que casi no se bañan. Imagínense que en unos años Tijuana estemos igual que ellos, y que solamente nos podamos bañar una vez a la semana. Es ahí cuando realmente nos vamos a poner a pensar todo lo que estamos haciendo hoy. Hoy que todos los días tenemos agua, hoy que todos los días podemos beber agua sin ningún problema, hoy que todos los días nos podemos bañar hasta 2 veces al día, hoy que todos los días, puedo lavar mi banqueta con la manguera. En un futuro solamente tengas acceso al agua un día por semana. Esto es una realidad que ya está pasando en países que ya están más desarrollados que nosotros. Y ojo, no están desarrollados quizás en infraestructura, en tecnología, están desarrollados en la parte del no cuidado al medio ambiente, que en su momento tuvieron la oportunidad que nosotros tenemos hoy de cambiar nuestros hábitos y quizá no lo hicieron. Siguió creciendo la población en estos países y no tuvieron la oportunidad de empezar a decir, cuidemos el agua entre nosotros, aprendamos a cuidar el agua. Simplemente llegó un día en el que les dijeron, ¿saben qué? Solamente vamos a poder utilizar el agua una vez por semana por colonia. Ah, caray, suena bastante fuerte. Pero si nosotros no empezamos a hacer el cambio desde ahorita, en un futuro vamos a estar como los países desarrollados. Da miedo, y sí, es una realidad. En Morelos aproximadamente 2 días no tienen agua en la semana. Nosotros en Tijuana pasamos quizá por un tandeo de 36 horas, por un programa una pausa programada, de 36 horas, y créanme que creó bastante controversia, creó bastante polémica. Pero si nos ponemos a pensar que en un futuro no van a ser 36 horas, que en un futuro van a ser solamente 3 días con agua, ahí es cuando realmente vamos a empezar a valorar el agua. Ahí es cuando realmente vamos a aprender a cuidar el agua. Y yo lo que les vengo a decir el día de hoy es que el agua la podemos aprender a cuidar desde el día de hoy. Tenemos que desaprender todo lo que sabemos del agua, tenemos que desaprender que el agua está ahí, tenemos que desaprender que el agua es un recurso de Tijuana, tenemos que desaprender que cada vez que paso por la presa El Carrizo, que cada vez que paso por la presa Abelardo L. Rodríguez, la veo llena, la veo con agua, y pues la verdad ya han pasado meses y sigue viendo agua en la presa Abelardo L. Rodríguez. Pues sí, te comento, en la presa la presa Abelardo L. Rodríguez tiene muchísimo tiempo que se sigue sacando, pero una minoría de agua potable de ahí. Como te mencioné, la presa se utilizó como un espacio recreativo y el agua de ahí está contaminada. El agua que se potabiliza ahí es únicamente para regado, ya sea de nuestros jardines de la ciudad,
pero el agua de ahí no la podemos utilizar para purificarla, para que nosotros la podamos tomar. Nuestra única fuente de abastecimiento es la presa El Carrizo, que depende de un tratado de hace años, y nosotros estamos, sin saber que esa agua que tenemos ahí, si llega a haber algún terremoto, si llega a haber algún apagón por más de 2 días, puede haber catástrofes, puede haber falta de agua, y nosotros no aprendemos eso. El día de hoy les quiero dejar este mensaje, y es que si queremos ser un país desarrollado medioambientalmente, cuidemos el agua desde hoy, para que en un futuro podamos tener agua todos los días, para que en un futuro no seamos como un país desarrollado, pero que nunca cuidó el agua. Cuidemos el agua, cambiemos de hábitos. Somos una ciudad que tiene muchas posibilidades de mejorar. Aprendamos a cuidar el agua. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Creo que nos dejas bastante conciencia esta mañana y hablabas mucho de las nuevas generaciones, pero decíamos hace rato, creo que nosotros también tenemos mucho que hacer en este tema, porque mucho lo dejamos a veces en el aprendizaje en la escuela, en el programa que hacen en las primarias, en las secundarias, pero pues el ejemplo arrastra y creo que por ahí sin duda tenemos que empezar y es el mensaje que nos dejas hoy. Y por supuesto invitamos a Zaida Muriel a entregarte un reconocimiento y en agradecimiento a tu participación esta mañana en el 7º Foro de Mujer Actual. Gracias. Vamos a hacer un corte rapidísimo, pero tenemos un mensaje del SAT, quien invita a sus contribuyentes a pagar impuestos, pero el anuncio sobre todo es porque están a tiempo de no pagar con recargos, así que es un buen momento para acercarse a las oficinas del SAT o a través de sus diferentes portales electrónicos para hacer alguna cita y hacer pagar sus contribuciones. Regresamos. Llegamos a un nuevo lugar en busca de un mejor futuro, pero nunca pensamos si el agua nos alcanzaría a todos. Han pasado 27 años desde las últimas lluvias. Tiramos la basura en donde sea, sin saber que todo eso termina en el mar. Te invitamos al primer foro por el Día Mundial del Agua este 22 de marzo.